Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 20 de febrero del año 2020. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos del 27 al 33. Jesús salió con sus discípulos hacia los poblados de Cesarea de Filipo y en el camino les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro respondió: tú eres el Mesías. Jesús les ordenó terminantemente que no dijera nada acerca de él. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar después de 3 días. Y les hablaba de esto con toda claridad. Pedro, llevándolo aparte, comenzó a reprenderlo. Pero Jesús, dándose vuelta y mirando a sus discípulos, lo reprendió diciendo: retírate, ve tras de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Tus pensamientos no son los de Dios, y claro que no. El pensamiento del hombre está muy lejos del pensamiento de Dios. Así como los cielos son más elevados que la tierra, así mis pensamientos y mis caminos, dice Dios, son más elevados que los pensamientos y los caminos de ustedes. Y es así, estamos muy lejos de la mente del Señor. Estamos caídos, claro. No nos olvidemos que estamos abismados, hermanos. Cuando el Señor viene a buscarnos, estamos postrados en muerte delante de Él. Y viene a quitarnos de esa situación, viene a ponernos de pie, viene a habilitarnos para poder caminar un camino nuevo y ascendente que nos lleve por el camino que es el camino que nos conduce a Dios. A cambiar esa mentalidad que tenemos, una mentalidad que hemos forjado a partir de la caída y de soluciones, llamémosles de alguna manera, ¿no es cierto?, muy humanas, muy alejadas de Dios, para encontrar una felicidad o un éxito que nunca va a aparecer y que lamentablemente no termina en la vida sino en otra cosa. Fíjense en este caso, aquí viene Jesús con los suyos. Bueno, hay una cosa que Jesús pregunta ahora, es decir, son 2 preguntas. Una primera: ¿qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Claro, ¿qué comenta la gente a propósito de Jesús? Y aquí los discípulos que están en contacto con la gente escuchan todos esos comentarios y dicen entonces: ¿y algunos que eres Juan el Bautista o Elías o si no algún otro de los profetas? Bueno, tenían a Jesús, evidentemente la gente del pueblo, un respeto significativo, porque fíjense que tanto Elías, gran profeta del Antiguo Testamento, como Juan el Bautista, al que muchos consideraban el Mesías también, ¿no es cierto?, que era contemporáneo de Jesús, el precursor, eran, bueno, elementos con los cuales se relacionaba a Jesús, con los cuales se lo comparaba, con los cuales se lo confundía por ahí también, pero lo cual significaba un mérito dentro del juicio que tenía el pueblo acerca de Jesús respecto del mismo Jesús. Pero claro, esta no es la respuesta, esta no es la verdad. Y entonces esto genera otra pregunta por parte del Señor. Ahora ya no la gente en general, aquellos que lo siguen a Jesús, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y ahí se adelanta Pedro, con una confesión que la conocemos, hermanos, que es ya proverbial. Pedro, tú eres el Mesías.
Está más corto en este evangelio, si apelamos al evangelio o a los otros evangelios, que dice el de Mateo, por ejemplo. Cuando Jesús recibe esta confesión de parte de Pedro, aprueba la misma, que le dice: feliz eres tú, Pedro, porque carne y sangre no te lo revelaron, sino mi Padre que está en los cielos. Fíjese el reconocimiento de Jesús como el Mesías de Dios, el Hijo de David, aquel que venía a salvar a su pueblo. Ese reconocimiento solamente lo recibimos si viene de parte de Dios. No llega el pensamiento humano, viendo a Jesús, al hombre Jesús, al Jesús el Nazareno, el hijo del carpintero, no llega a pensar que este es el Hijo de Dios, el Mesías, el que viene a salvar al pueblo. Pero es lo que viene a hacer. Pero claro, es otro el tema acá, ¿no? Estamos hablando por parte de la gente y de los mismos discípulos de Jesús de juicios muy cortos, muy humanos. Y el de Pedro, el que toma la voz en nombre del grupo, digamos, apostólico, es no el pensamiento de Pedro, sino la revelación de Dios. Y lo vamos a ver en el párrafo siguiente, porque Jesús a partir de ahí pasa a explicarle, ¿sí? Él es el Mesías, efectivamente, el Hijo del Hombre. Ese nombre que es el nombre que asume Jesús. Le gusta utilizar la expresión Hijo del Hombre, porque es el hombre Jesús y va a hacer la salvación en el cuerpo de sus días, de su carne. Sí, feliz es Pedro, sí, porque recibió la revelación. Pero vamos a ver ahora cómo habla Pedro, ya no en posesión de la revelación del Padre, sino dentro de su humano juicio, cuando Jesús dice al grupo que el Hijo del Hombre, él, el Mesías, tiene que ser negado por los ancianos, los sumos sacerdotes, los escribas, perseguido, muerto, asesinado y resucitar al tercer día. Y a Pedro le parece terrible esto, desde el punto de vista de la humana lógica, que tenga que padecer todo esto, ser negado de esa manera, y por personajes tan ilustres y conocedores de estas cosas, le parece realmente un desastre. Y claro, se lo dice a Jesús, con esa sinceridad petrina muy propia del apóstol. Jamás ocurra eso, Señor. Lo ama Pedro a Jesús, no quiere ese final, como ningún ser humano quiere ese final para otro ser humano al cual quiere. Nosotros reaccionaríamos de la misma manera, hermanos queridos. Pero fíjese, la respuesta de Jesús, claro, los pensamientos de Dios son mucho más allá de los pensamientos del hombre, ¿no? Y fíjese, frente a una confesión de parte de Pedro, que uno diría, sí, está bien lo que le dice Pedro, yo le diría lo mismo. Jesús dice todo lo contrario. Y aquí estamos en esto. Se da vuelta y mirando al grupo que dice: ponte detrás mío, Satanás. Tus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Claro, así como los pensamientos míos, dice el Señor a través de la Escritura por parte del profeta, son más elevados que los pensamientos de ustedes, así son más elevados los cielos que la tierra. Miren la distancia que existe entre el Pedro que recibe una revelación, pensamiento de Dios, y el Pedro que habla según la lógica humana y el cariño más que el amor humano. Hay una distancia que el Señor tiene que cubrir, y lo va a hacer con su muerte y resurrección. Pero esto es muy difícil de entender, humanamente es casi imposible. Por eso el Señor, para hacerlo entender, primero tiene que padecerlo. Tiene que mostrar desde la acción, desde la concreción, aquello que está anunciando desde la revelación propia. Muchos creerán, sí, muchos hemos creído, otros no. Otros se quedarán con la duda o dirán, pero ¿cómo? Si estaba Dios con él, ¿cómo puede terminar así? ¿Sería este el Mesías? Porque el Mesías tenía que venir, tenía que salvarnos. Un Mesías a la manera de la hechura humana, según la grandeza que el hombre concibe como aquel que viene a luchar y a vencer por todos
y para todos. Cosa que hizo Jesús, pero desde un lugar que la mente humana no acepta ni entiende. Desde el amor, desde la misericordia, desde la humildad, desde eso que no le gusta a priori al ser humano, que busca precisamente imponerse, ser mayor, ser superior, ser más que el otro, ser más que todos. Ser grande, ser prócer, ser para la estatua, ¿se da cuenta? Todo lo contrario es Jesús. Jesús es la vida y la vida es lo contrario de la muerte. Y es lo que nos viene a traer. Y en posesión de la vida lo vamos a entender. ¿Cómo lo ha entendido el cristianismo sano, el cristianismo verdadero? ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, este evangelio me hace reflexionar acerca de lo que es la cruz. Como bien mencionabas tú, humanamente uno no quiere nunca el dolor, y más sin embargo existe para todos. Y el dolor que padeció el Señor en la cruz, a diferencia del dolor que padece uno en la vida cotidiana, es que el Señor fue libremente a ser crucificado. Y nosotros renegamos del dolor, tratamos de escabullirnos cuando lo vemos llegar. No queremos el dolor. Y en cambio el Señor fue consciente a ser crucificado, el único inocente. Nosotros seremos capaces de pagar nuestras culpas en la cruz. Cuando hablamos a propósito de la sabiduría de Dios, hablamos también en términos equivalentes de la sabiduría crucificada. Es distinta. La sabiduría que es misterio, la sabiduría que es desde el principio, la sabiduría que es el mismo Señor, poder de Dios, sabiduría de Dios. Recién en la experiencia de cruz llegamos a entender cabalmente por qué Jesús es el Mesías. Y qué Mesías, y qué Salvador, y qué Redentor, y finalmente qué Dios en medio de los hombres, en medio de nosotros. Cuántas cosas llegamos a entender. Pero claro, no la sabiduría de este mundo, elocuente y de largas consideraciones en discursos académicos y conferencias, sino desde una acción concreta, desde la operación de un corazón nuevo, como el que el Señor hace de cada uno de nosotros, para darnos cabida y para darle cabida a Dios en nosotros, la vida en nosotros, nosotros templo de la vida, templo del Espíritu Santo. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Tu espíritu de amor, Señor. Tu espíritu de verdadera salvación y verdadera redención. Señor, en tu nombre santo lo hacemos. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.